Saludos amigos de Iglesia Viva en Diálogo. En esta ocasión me encuentro con Brian Peñaranda, analista político. Bienvenido, Brian. Muchas gracias, Mica, y felicitaciones por este espacio. Muchas gracias a ti. Hoy para hablar acerca de la memoria e informe que ha presentado la Iglesia Católica en estos días. Bueno, Brian, quisiéramos preguntarte en primer lugar, ¿por qué la Iglesia ha cumplido este papel de facilitador y pacificador en los hechos de noviembre del 2019? Qué excelente pregunta, y me agrada mucho cómo lo planteas, porque la Iglesia viene con una experiencia, un largo recorrido como facilitadora del diálogo en constantes conflictos a lo largo de muchos años, ¿no?, de la historia boliviana. Y es justamente esta experiencia la que le otorga el reconocimiento por parte de las instituciones y de los distintos actores políticos involucrados en el conflicto, ¿no? La Iglesia ha sido justamente llamada para facilitar la pacificación, el diálogo, en un principio por el exministro de Comunicación Manuel Canelas, también días más tarde por el mismo expresidente Evo Morales, también por una delegación justamente, claro, una delegación internacional diplomática convocada por la Embajada de Brasil, y más tarde por la misma Organización de los Estados Americanos. Es así que las instituciones otorgan este reconocimiento a la Iglesia como un buen facilitador en medio de los conflictos, ¿no? Para toda la gente que nos ve y que nos escucha, este documento tiene 25 páginas. ¿Cuáles son los puntos claves que deberíamos destacar? Perfecto. Lo que pasa es que los medios centran mucho su atención en la sucesión constitucional, ¿no?, en la asunción de Yanine Áñez al poder, cuando el documento, en la extensión de 25 páginas, relata todo lo acontecido, todo desde la Iglesia como facilitador del diálogo, que son varios momentos con muchas reuniones en cada día con todos los actores, porque claro, no se puede facilitar un diálogo cuando falta una de las partes, ¿no? Es así que estaban todas las partes involucradas en las reuniones, y eran, con el pasar de los días y el incremento de la violencia, eran los constantes cambios de posición de cada uno de los actores. Una tarea bastante ardua, bastante compleja como facilitador del diálogo, pero claro que muy de la Iglesia, con toda la experiencia que tiene, ha sabido hacerlo de manera eficiente, eficaz, e incluso, claro, ha podido facilitar la pacificación del país, ¿no? ¿Cuál es la importancia entonces de contextualizar el hecho o los hechos que han sucedido? Bueno, antes quisiera aclarar justamente que habría que ver dentro del documento, me estaba olvidando un detalle, que es importante tener en cuenta que la Iglesia proponía algunas cosas en las reuniones, pero jamás tuvo la decisión. La decisión la tuvieron los actores políticos, ¿no? Y justamente en ese rol de facilitación hay que tomar en cuenta ese punto en primer lugar. En segundo lugar, todo lo que decía del cambio constante de posiciones y la complejidad por la violencia que estaba emergiendo, ¿no? Y por supuesto, contextualizar es importantísimo porque nos ayuda a ver la verdad de los hechos. El documento contiene una investigación hemerográfica grande en la que compara bastantes noticias de medios de comunicación que habían publicado en aquellas fechas, justamente viendo la verdad de los hechos, viendo el vacío del poder, viendo los enfrentamientos que han ocurrido, el miedo que ha tenido la población frente a la inseguridad ciudadana que estaba incrementando, las quemas de casas y tantas cosas que eran aterradoras para aquel entonces, ¿no? Entonces la contextualización nos ayuda justo a entender cómo fue la versión real de los hechos de aquel entonces.
Y precisamente los hechos que más resaltan los medios de comunicación en estos últimos días son los de violencia que se vivieron en Sencati y Sacaba, siendo que en todas las ciudades había algunas manifestaciones de parte de la sociedad. Tal vez es importante conocer cuál es la diferencia entre enfrentamiento y masacre. Por supuesto. Quisiera aclarar que no hubo ninguna masacre. Fueron enfrentamientos entre el pueblo, ¿no? Entre bandos que primero, por un lado, defendían la democracia, querían que se respete su derecho al voto, que no sean manipulados los resultados de las elecciones, su representación, ¿no? Frente a las urnas, y otro bando que era justamente que defendía un régimen a capa y espada, podría decirse, de manera violenta. Y este cruce, este choque, mejor dicho, entre bandos fue algo que a lo que le tildan o lo nombran como masacre, pero no fue así, porque una masacre es el uso desproporcionado y desequilibrado de la fuerza de un bando sobre el otro, ¿no? Y claro, la narrativa falsa del golpe de Estado dice que fue la policía y el ejército que abrió fuego contra el pueblo, cuando en algunas autopsias se veía que el calibre que había sido encontrado en algunos cuerpos no correspondía al calibre que usan la policía o las fuerzas armadas, ¿no? Era un enfrentamiento entre el pueblo. Las conclusiones de este documento informe, la Iglesia manifiesta su compromiso y reitera este compromiso con la justicia, con la paz, con la no violencia, y también pues rechaza el hecho de que se los llame conspiradores a un supuesto golpe de Estado. ¿Cuál sería tu mensaje final? Claro, por supuesto que sí. Yo pienso que pueden haber intenciones dentro de esta narrativa del falso golpe de Estado, de tratar de que a futuro tal vez la Iglesia no llegue a mediar o a facilitar, mejor dicho, el diálogo en medio de los conflictos, ¿no? Puede tratar de hacerse, o sea, pueden tratar de hacer a la Iglesia a un lado, pero toda la experiencia que tiene y toda la legitimidad como facilitadora del diálogo en todos los conflictos que han habido, de los cuales ha participado como facilitadora, están a los ojos del pueblo boliviano, ¿no? La Iglesia está diciendo la verdad y lo que busca es justamente no favorecer ni posiciones partidarias, ni ideológicas, ni políticas, ni de un lado ni del otro, sino como una madre que cuando sus hijos pelean trata de reconciliarlos, trata de que ellos apacigüen las cosas y no favorece ni a uno ni al otro lado, ¿no? Es esa la facilitación de la Iglesia como madre de todo el pueblo boliviano. Muchas gracias, Brian, por habernos acompañado, y nos encontramos en una próxima oportunidad con Iglesia Viva en Diálogo por una cultura de la paz y del encuentro.